Imagina que estás flotando en un túnel oscuro, pero te sientes increíblemente en paz. Todo a tu alrededor parece desaparecer, pero al mismo tiempo te sientes más conectado que nunca con algo más grande que tú. Es una sensación que pocos llegan a experimentar, y muchos que lo han hecho afirman que nunca olvidarán el momento exacto en el que sintieron que alguien, los esperaba del otro lado. No, no te estoy hablando de una historia de terror ni de una película de suspenso. Te estoy hablando de algo que ha sido vivido por miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Ellos han cruzado esa frontera, han sentido lo que es estar en el otro lado, en ese lugar que llamamos la muerte. Y lo más sorprendente de todo, aseguran que los muertos no solo existen en algún plano distante, sino que siguen, de alguna manera, entre nosotros. Que si te digo que los muertos no están tan lejos como pensamos, que no han desaparecido para siempre, sino que continúan viviendo en una forma que aún no comprendemos del todo. Ellos no se han ido, sino que se han transformado, han cambiado de plano, pero siguen aquí, interactuando con nosotros de maneras que van más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Cómo es posible? Es una de las preguntas que más intriga a quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte. Durante estos momentos, se dice que la conciencia no desaparece cuando el cuerpo muere. Es como si la mente se liberara de las ataduras físicas y pudiera viajar a otro plano, más allá de los límites de la vida terrenal. Algunas personas han reportado haber visto su propio cuerpo desde afuera, cruzado túneles de luz o incluso haber sido recibidos por seres familiares o entidades luminosas. ¿Te lo imaginas? Ellos no se comunican con palabras, sino con sensaciones profundas, con vibraciones que tocan el alma. Es un tipo de comunicación que no depende de los sentidos físicos. Es un hablar más allá de la lengua, una transmisión directa de energía y sabiduría. Y lo que dicen, aunque breve, es claro y potente. Ama más. No tengas miedo. Lo que hiciste por amor es lo que realmente importa. Estas son las voces que algunos dicen haber escuchado en sueños, en momentos de profunda quietud o incluso en situaciones de angustia. No es casualidad que de repente, en el momento en que más lo necesitas, sientas que alguien te habla. No estás loco. Estás en contacto con algo más grande que tú, algo que ya no tiene cuerpo, pero sí una fuerza que atraviesa el tiempo y el espacio. Este es solo el comienzo, porque los muertos no están atrapados ni perdidos, como muchos podrían pensar. Muchos de ellos están en paz, pero todavía, de alguna forma, siguen conectados a este mundo, buscando guiarnos, darnos señales, incluso protegernos. Y sí, ellos nos escuchan. Si alguna vez te has encontrado en un cruce emocional, donde no sabías qué hacer, cómo seguir adelante, tal vez ya has recibido una de esas señales. ¿Estás listo para descubrir cómo los muertos siguen presentes en nuestras vidas? Lo que voy a contarte ahora te va a cambiar la manera en que ves la vida y la muerte. Sigue leyendo, porque lo que sigue podría ser la respuesta que has estado buscando. Cuando hablamos de la muerte, la mayoría de nosotros tendemos a pensar en ella como un fin definitivo, un cierre irremediable. Pero, ¿y si te dijera que no es tan sencillo como parece? Muchas personas alrededor del mundo han experimentado lo que conocemos como experiencias cercanas a la muerte ECM, y sus relatos sugieren que la muerte no es un final, sino una transformación. En las últimas décadas han sido documentados miles de casos de personas que han estado clínicamente muertas, para luego regresar a la vida y contar sus vivencias de lo que experimentaron en ese estado. Estos testimonios son tan consistentes que científicos y médicos de todo el mundo comenzaron a estudiarlos en detalle. Uno de los estudios más importantes se realizó en 1975, cuando el Dr. Raymond Moody publicó su famoso libro La vida después de la vida. En él, Moody recopiló las experiencias de más de 1,000 personas que afirmaban haber atravesado la muerte clínica y encontró patrones similares en casi todos ellos. La mayoría hablaba de haber visto un túnel de luz, de haber sentido una paz inexplicable e incluso de haberse encontrado con seres queridos ya fallecidos.
Uno de los casos más conocidos es el de Anita Moorjani, una mujer que sobrevivió a un cáncer terminal que la había dejado en coma en 2006. Después de su experiencia cercana a la muerte, Anita relató haber vivido una sensación de paz absoluta y haber recibido una profunda comprensión del propósito de la vida. Lo más sorprendente fue que, al regresar a su cuerpo, su salud comenzó a mejorar de manera inesperada. En su libro Dain Tobi Me, Muriendo para ser yo, Anita compartió su experiencia, diciendo que entendió que el miedo y el estrés que había vivido durante su vida estaban relacionados con su enfermedad. Esta experiencia la cambió por completo y la llevó a una nueva forma de vivir, mucho más enfocada en el amor y la aceptación. Aunque los testimonios de las ECM son impactantes, lo más fascinante de estos relatos es la forma en que los muertos se comunican. En lugar de hablar en palabras, los espíritus parecen transmitir su mensaje a través de lo que algunos describen como energía o intenciones. Esta idea no es nueva. Filósofos y místicos a lo largo de la historia han hablado sobre la conexión entre los mundos físico y espiritual, pero hoy día, con los testimonios de quienes han estado cerca de la muerte, estas ideas ganan más fuerza. Una de las experiencias más comunes que las personas relatan es la sensación de que los seres queridos fallecidos se presentan no con palabras, sino con una presencia. Es como si un sentimiento profundo de amor y sabiduría emanara de estos seres, que no necesitan explicar nada de manera verbal. En cambio, se sienten como verdades universales, simples pero poderosas. Es como si los muertos pudieran transmitir, por ejemplo, un mensaje profundo como: ama más, no tengas miedo, lo que hiciste por amor es lo que realmente importa. Una de las experiencias más comunes que las personas relatan es la sensación de que los seres queridos fallecidos se presentan no con palabras, sino con una presencia. Es como si un sentimiento profundo de amor y sabiduría emanara de estos seres, que no necesitan explicar nada de manera verbal. En cambio, se sienten como verdades universales, simples pero poderosas. Es como si los muertos pudieran transmitir, por ejemplo, un mensaje profundo como: ama más, no tengas miedo, lo que hiciste por amor es lo que realmente importa. De hecho, algunos estudios sobre la ECM sugieren que las personas que regresan de estas experiencias tienen una comprensión más clara de la vida y una mayor capacidad para perdonar. Muchos de ellos sienten que las lecciones más valiosas de la vida no son sobre logros materiales, sino sobre cómo amamos y nos conectamos con los demás. Esta conexión, como mencionan muchos, no se limita al plano físico. Es importante destacar que no solo las personas que han tenido una ECM aseguran la existencia de este tipo de conexiones. Miles de personas en todo el mundo afirman haber sentido la presencia de seres queridos fallecidos en momentos clave de su vida. Algunos reportan sentir un escalofrío inexplicable o escuchar voces familiares en su mente, justo en el momento en que más lo necesitaban. Aunque muchos puedan considerarlo como mera coincidencia, los relatos continúan siendo sorprendentes en su consistencia. Por ejemplo, en 2012, un estudio de la Universidad de Virginia dirigido por el Dr. Jim Tucker documentó las experiencias de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. En algunos casos, los niños describían detalles tan específicos de personas y lugares que, tras investigaciones posteriores, se confirmaron como hechos reales. Estos casos no solo respaldan la idea de la reencarnación, sino que también sugieren que nuestra conciencia podría continuar existiendo de alguna forma más allá de la muerte. Las manifestaciones de los muertos, que a menudo se experimentan como una sensación de presencia, también pueden tomar formas más tangibles. Algunas personas han reportado ver luces que parpadean sin razón aparente, o incluso escuchar un mensaje claro proveniente de una canción o una conversación ajena. Estos fenómenos son conocidos como signos espirituales y, aunque muchos los ven como simples casualidades, hay quienes los consideran como pruebas de que los muertos siguen presentes de alguna manera. Muchos de los que han tenido contacto con el más allá, ya sea a través de sueños, sensaciones o incluso canalizaciones, afirman que los muertos no están atrapados en este mundo. Al contrario,
Muchos de ellos están en paz y, aunque no pueden interferir directamente en nuestras vidas, nos observan, en ciertos momentos, nos guían. Los muertos, según algunos relatos, viven en un estado de conciencia diferente, en el ahora eterno. Este concepto de que el tiempo es relativo y que los muertos no están atados a una dimensión temporal se ve reflejado en muchas tradiciones espirituales. No están atrapados ni sufriendo, como a veces se piensa, sino que viven en paz, esperando que los vivos aprendan y sigan adelante con sus vidas. Si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido en momentos de necesidad, tal vez ya has experimentado una de estas señales. La clave, según los testimonios de quienes han tenido estas experiencias, es estar atentos y dispuestos a recibir estos mensajes. Los muertos no se han ido, simplemente han cambiado de forma. Y, como dicen muchos médiums, solo necesitan ser escuchados. En la parte anterior, exploramos cómo los muertos, a través de experiencias cercanas a la muerte, nos muestran que la muerte no es un final, sino una transformación hacia un estado diferente de existencia. Vimos que aquellos que regresan de ese umbral nos cuentan historias de paz, de conexión con seres queridos y de lecciones profundas aprendidas. Pero lo que muchos no saben es que la verdadera comunicación de los muertos no se limita solo a esas experiencias cercanas a la muerte. Los muertos siguen comunicándose con nosotros de manera constante, aunque no siempre los escuchamos. Una de las ideas más sorprendentes sobre la vida después de la muerte es que, según muchos testimonios, los muertos no están atrapados en el pasado. Viven en el ahora eterno, una noción que Eckhart Tolle, autor de Poder de la Hora, menciona en sus escritos. Tolle explica que, más allá del tiempo y las limitaciones de nuestro cuerpo físico, existe un estado de conciencia que está más allá del tiempo lineal. El ahora eterno es una forma de estar presente en todo momento, sin los grilletes de la ansiedad por el futuro o el arrepentimiento por el pasado. Los muertos, según esta idea, no se centran en lo que ocurrió ni en lo que podría haber sido, sino que viven en un estado de pura presencia. Este concepto es clave para entender cómo los muertos siguen con nosotros. En lugar de estar atrapados en el pasado vagando en una especie de limbo, los muertos parecen vivir en una dimensión donde el tiempo tal como lo entendemos ya no existe. Esto significa que ellos no están más distantes de nosotros de lo que pensamos, sino que viven en una constante conexión con el presente, esperando ser escuchados por aquellos que aún estamos en el plano físico. Así, cuando sentimos la presencia de un ser querido que ya no está con nosotros, no se trata de un recuerdo del pasado, sino de una conexión en el ahora eterno. Cuando los muertos se comunican con nosotros, lo hacen de formas muy sutiles. Algunas personas experimentan la sensación de que los seres queridos fallecidos están cerca, como si pudieran percibir su presencia, aunque no los vean físicamente. Esto puede manifestarse en una simple sensación de calma o una sensación inexplicable de amor. Otros experimentan señales más concretas, como oír su nombre en una conversación, sentir el aroma de su perfume o incluso recibir mensajes en sus sueños. Una de las formas más poderosas de comunicación espiritual es cuando los muertos se manifiestan en los sueños. Muchas veces, después de perder a un ser querido, soñamos con esa persona y, al despertar, sentimos que el sueño no fue solo una fantasía. Es como si hubieran venido a visitarnos, a dejarnos un mensaje de tranquilidad o incluso a guiarnos en una decisión importante. El cuerpo ya no está, pero el alma parece seguir interactuando con la nuestra. Esto coincide con lo que Eckhart Tolle señala cuando habla sobre la conexión entre el ser y el alma. La muerte no es el final, es simplemente el paso hacia otro estado de conciencia. Pero los muertos no solo se comunican con nosotros para hacernos sentir su presencia, también nos ofrecen lecciones valiosas que pueden transformar nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que, en un momento de angustia o duda, recibes una idea o una respuesta repentina que te calma? Esa podría ser la voz de un ser querido que sigue guiándote desde el otro lado.
Muchos de los mensajes que los muertos nos transmiten están relacionados con las mismas lecciones universales que Eckhart Tolle describe en su obra, la importancia de vivir en el momento presente y dejar ir el sufrimiento que causamos a nosotros mismos. Tolle habla sobre la importancia de dejar ir el pasado y no permitir que nuestras emociones o pensamientos nos controlen. En su libro El poder de la hora, dice, el cuerpo mental no es quien eres. Tú eres la conciencia detrás de ellos. Este es el mismo mensaje que los muertos nos transmiten cuando nos dicen que el amor es lo que realmente importa y que las preocupaciones mundanas no son el centro de la existencia. Ellos nos animan a dejar de aferrarnos al dolor y al miedo, a vivir con más compasión y a encontrar paz en el momento presente. De hecho, muchos médiums y canalizadores han afirmado que los muertos tienen una visión más clara de lo que realmente importa en la vida. Según ellos, lo que los muertos nos quieren enseñar es que nuestras vidas aquí son preciosas precisamente porque son finitas. La muerte, lejos de ser algo que debamos temer, es una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente hemos vivido, amado y aprendido. Los muertos a menudo nos animan a hacer las paces con nosotros mismos, a perdonar y a no aferrarnos a las heridas del pasado. El sufrimiento, nos dicen, es una creación de la mente, y al liberarnos de él, podemos conectarnos con una paz profunda, mucho más allá de lo físico. Si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido o has recibido señales que te parecen imposibles de explicar, no estás solo. Este tipo de comunicación espiritual es más común de lo que parece. Si deseas fortalecer tu conexión con el más allá, puedes comenzar por estar más atento a las señales sutiles que te rodean, el viento que susurra, las luces que parpadean sin razón, o incluso esos momentos de profunda paz que te llegan en momentos de duda. Cuando sientas que necesitas una guía, cierra los ojos, respira profundamente y haz una pregunta desde tu corazón. No necesitas ser un medium para sentir la presencia de los muertos. Todos tenemos la capacidad de conectarnos con ese otro plano si estamos dispuestos a abrir nuestra mente y corazón. Si alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable o has oído el nombre de alguien querido en el viento, no lo ignores. Es posible que estés recibiendo un mensaje desde el otro lado. Mantén la mente abierta y permítete escuchar lo que los muertos tienen que decirte. Si te ha resonado este mensaje, no olvides darle like al video y suscribirte para descubrir más sobre los secretos del más allá y cómo podemos conectarnos con los espíritus que nos rodean. En las partes anteriores, exploramos cómo los muertos siguen presentes en nuestras vidas, cómo nos transmiten sabiduría y cómo viven en lo que Eckhart Tolle denomina el ahora eterno. Ahora, vamos a adentrarnos en cómo estos seres queridos, aunque ya no están físicamente con nosotros, continúan a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos de maneras misteriosas y sutiles. A veces, sin explicación, sentimos que hemos sido guiados a tomar decisiones importantes, como si una fuerza invisible nos hubiera dirigido hacia el camino correcto. En esos momentos de incertidumbre, muchas personas han tenido la sensación de que alguien, tal vez un ser querido que ya partió, estaba interviniendo para ayudarlos. Esta es una de las formas en que los muertos siguen actuando en nuestras vidas, guiándonos en momentos clave. Una de las razones por las que esto ocurre es el apego emocional. Según diversas tradiciones espirituales, los muertos, especialmente aquellos que amamos profundamente, siguen vinculados a nosotros por lazos emocionales y espirituales. Estos lazos no desaparecen con la muerte. En lugar de ir al otro lado y quedar completamente desconectados, muchos de ellos permanecen cerca, porque desean protegernos y ayudarnos en momentos de dificultad. Esta protección no tiene que ver con interferir directamente en nuestras vidas, sino con enviar señales, crear sincronicidades y transmitir intuiciones que nos guían de manera más sutil. ¿Alguna vez has experimentado una coincidencia extraña que no puedes explicar? Tal vez, justo cuando más lo necesitabas, encontraste una pluma en el suelo, o una luz comenzó a parpadear mientras pensabas en alguien que ya no está. Estas señales pueden ser manifestaciones de los muertos tratando de comunicarse contigo. Aunque no podemos verlos físicamente,
Sus presencias pueden percibirse a través de pequeñas coincidencias que ocurren cuando más lo necesitamos. Además, algunos creen que los muertos tienen el poder de interrumpir las situaciones para protegernos. Esa vez que un accidente fue evitado por un giro inesperado o esa intuición que te hizo cambiar de decisión en el último momento podrían no ser simples coincidencias. Podrían ser ejemplos de cómo los muertos, en su amor y deseo de mantenernos a salvo, intervienen en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Si alguna vez has sentido que un ser querido te está guiando, protegiendo, abre tu mente y corazón. Los muertos están siempre dispuestos a ayudarnos, pero necesitamos estar atentos a las señales que nos envían. Para establecer una mayor conexión, intenta dedicar un momento al día para estar en silencio, abrir tu mente a las posibilidades y permitir que estas pequeñas señales lleguen a ti. Puedes pedir ayuda, orientación o incluso simplemente buscar la paz que a veces necesitamos en los momentos de angustia. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo los muertos siguen presentes entre nosotros, cómo se comunican de formas sutiles y cómo nos guían en nuestra vida diaria. Desde el concepto de un ahora eterno hasta las señales de protección que los muertos nos brindan, hemos visto que la muerte no es un final, sino una transición hacia otro estado de conciencia. Los seres que amamos no se han ido, solo han cambiado de forma y continúan viviendo en el corazón y la mente de quienes los recuerdan. Ahora, imagina por un momento que todas las personas que has perdido siguen aquí, no de la forma en que la recuerdas, pero sí en una vibración profunda que conecta los mundos visible e invisible. Cada uno de esos seres, que alguna vez fueron parte fundamental de tu vida, ahora te observa, te guía y te acompaña de una manera que tal vez no comprendas completamente, pero que, sin duda, puedes sentir. El desafío ahora es abrir nuestra mente y nuestro corazón a estas nuevas formas de conexión. En lugar de ver la muerte como algo aterrador o final, podemos elegir verla como un puente hacia un estado superior de conciencia, un lugar donde el amor y la sabiduría no conocen fronteras. Los muertos no nos abandonan. Nos esperan dispuestos a comunicarse y ofrecernos las respuestas que necesitamos. El hecho de que podamos estar rodeados por la presencia de aquellos que amamos, sin verlos, sin tocarlos, es una de las maravillas del espíritu humano. Ellos siguen con nosotros, no solo en nuestros recuerdos, sino también en nuestra conciencia. El amor que compartimos nunca se pierde, y tal vez, lo más importante de todo, es que podemos continuar aprendiendo de ellos, aunque ya no estén físicamente a nuestro lado. Así que, la próxima vez que sientas una presencia cercana, un susurro en tu mente o una sensación inexplicable de calma, no lo ignores. Puede ser que alguien que ya no está físicamente contigo te esté hablando, dándote la fuerza y la guía que necesitas. Si te ha llegado este mensaje, no olvides darle like al vídeo y suscribirte para seguir explorando el misterio de la vida, la muerte y lo que está más allá.